Gracias por continuar con nosotros. A continuación, damos inicio a nuestro tercer evento del día, la conferencia magistral Futuro de la Transformación Digital a cargo del maestro Alessio Hagen, Director Government and Digital Cities de Dell Technologies. Alessio tiene 30 años de experiencia en la industria de IT. Comenzó como director de América Latina de Quebecron Systems en la parte de networking y telecomunicaciones. Con Intel fue director de ventas de México, marketing de Latinoamérica para el segmento de consumo, director de marketing en Brasil y director de Conosur desde Buenos Aires. Después trabajó en el mundo de la investigación y desarrollo con la empresa Suits Information Services en Ámsterdam, Holanda. Lleva 14 años en Dell, creando las verticales de educación, salud y seguridad nacional. Después desempeñándose como director de innovación de América Latina y actualmente es consultor de gobiernos digitales en diversos países de América Latina y de algunos estados en México. Ha sido speaker en más de 60 congresos en 15 países del mundo y tiene experiencia en proyectos en Asia, Europa y América Latina. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Les mando un saludo. Gracias a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me escuchan bien, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a compartir por ahí la presentación, Héctor, con la audiencia. Y bueno, el objetivo es contarles qué es lo que vemos desde el mundo de la educación e innovación ante un entorno y un ambiente global. Algo importante es mencionar que normalmente las áreas de tecnología eran como director de tecnología o jefe de tecnologías de información. Normalmente las grandes organizaciones en el mundo ahora lo que están buscando es un Chief Transformation Officer, que en realidad está enfocado en cómo transformar las organizaciones y para ello pues se requiere un lenguaje que le sirva al CEO de la compañía, que le sirva a la organización y no necesariamente alguien que solo sepa hablar de sistemas y de tecnología. Creo que eso es un tema importante y todo lo que tiene que ver con STEM, que claramente están metidos ahí en el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales, que creo que son muy importantes porque no se trata solo de saber a detalle de algo, sino saber comunicar algo, saber sentarse con un CEO de una compañía, saber hablarle al consejo de administración de la empresa, el tener una visión global de lo que vamos a hacer. Entonces, para eso las habilidades socioemocionales son muy importantes. Y vamos a mostrarles aquí una gráfica que si ustedes hubieran puesto $100 en alguna de estas compañías en el 2010, ¿cuál de estas compañías hubiera crecido más la acción, ¿no? ¿Cuál les hubiera dado el mayor retorno? Muchos, si nos regresáramos un slide, seguramente se hubieran ido por decirme que era o Netflix, o Amazon, o Google, o Apple, y a final de cuentas, pues no. Si hubiéramos puesto el dinero en la bolsa de valores a invertir, y aquí ven en la gráfica siguiente, pues el mayor retorno hubiera sido con Domino's Pizza, ¿no? Es decir, hubieran puesto $100, hubieran tenido casi $2,500 en la bolsa, con Netflix 2,374, con Amazon 647, con Apple 463 y con Google $235, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer para competir una empresa de alimentos contra una empresa de tecnología para haber tenido los mayores retornos? Y el CEO de Domino's Pizza decía que ellos no eran una compañía de alimentos, que eran una compañía de base tecnológica que entregaba alimentos. Antes de que hubiera Uber Eats, que hubiera Didi Food, Domino's fue la primera gran compañía en el mundo que entregaba alimentos desde una aplicación en el celular o en la computadora, y eso hizo que la compañía sí cambiara sus recetas de la pizza y demás, pero que se adelantara a todo el mundo, siendo la primera compañía que utilizaba tecnología para entregar alimentos. Y aquí vamos a ver en la siguiente que estamos visualizando pues lo que fue Domino's Pizza y lo que fue su aplicación. Y lo dice el CEO de Amazon, que a final de cuentas nosotros tenemos que hacer que una compañía sea exitosa,
a partir de que puede trabajar en un mundo frictionless, ¿no? En un mundo sin fricción, donde podamos tener la menor interacción entre el humano y la tecnología y tengamos el máximo contenido digital a partir de esto. Y aquí lo vamos a ver en la siguiente, que tiene que ver con esta frase que es maximizar el contacto digital y minimizar la interacción humana, es decir, cómo le reducimos la capacidad de error y a partir de lo que ellos llamaron Pizza Tracker, que era poner la tecnología al alcance de las manos de la gente, que seleccionara lo que querías con una opción muy fácil, pero que te fuera diciendo si ya habías colocado la orden, si tu pizza estaba horneándose o si ya iba en la motocicleta para entregar en tu casa, ¿no? Entonces, a final de cuentas, como una sencilla aplicación de interfase de usuario, nos permitía facilitar este tipo de cosas. Y vamos a la siguiente para que veamos aquí que ellos ya están trabajando desde hace varios años, por ejemplo, en Las Vegas para entregar pizzas a la habitación de tu hotel, ¿no? Es decir, es un robot repartiendo las pizzas por los diferentes pisos del hotel área. Tú seleccionas tu pizza, el robot sabe perfectamente a qué altura de la puerta tiene que tocar el timbre y cuando abres el timbre estirar la charola con la pizza que tú hayas ordenado. Entonces es como se empezaron a meter en el tema de robótica para poder poner una unidad que nos permitiera entregar este tipo de comida ya directamente en una habitación del hotel, ¿no? Y ya empezamos a ver a estas alturas, pues drones repartiendo Starbucks y demás en China y demás, pides tu Starbucks, automáticamente estás en medio de un parque, tiene tu geolocalización y va a llegar ese Starbucks al lugar de tu ubicación a entregarte el Starbucks en una pequeña caja, llega, lo deja caer por una caja de gestión de entregas y automáticamente abres la charola y está tu café disponible, ¿no? Vamos a la siguiente que tiene que ver mucho con el tema de lo que era esto, con la parte de diseño ágil. Creo que es un tema importante, la parte de agilidad. Antes se desarrollaba muchas veces el software probando miles de líneas de código, a menos cuando yo estudiaba la carrera de tecnología de información, cuando hice la maestría, desarrollando miles de horas de código, las terminabas probando y validabas si funcionaba o no. Ahora vas haciendo una iteración pequeña, vas asegurando que la pones a prueba y vas construyendo sobre ese modelo, ¿no? El modelo de nuevas aplicaciones y servicios inteligentes que transformen el negocio y toda la parte que tiene que ver con data analytics, que nos permita poder saber qué es lo que está sucediendo en cualquier momento, ¿no? Y si vamos al siguiente aquí, pues los factores más importantes para que una compañía sea exitosa es el time to market, ¿no? Qué tan veloces somos para poder hacer que las cosas lleguen al mercado. Normalmente podemos mejorar la iteración. Ustedes pueden ver que Apple hace su lanzamiento de un teléfono y algunos meses después lo entrega y va lanzando versiones todo el tiempo de corrección de ese teléfono y te va llegando una actualización de la aplicación, porque al final de cuentas vas descubriendo cosas que los usuarios están diciendo en el tiempo. El segundo tiene que ver con que tengas el equipo adecuado y exitoso. Solo el tercero tiene que ver con que la idea sea increíble. El cuarto, el modelo de negocios y solo como último punto, el dinero que podamos invertir. Es decir, no necesariamente el dinero termina siendo lo más importante en ese sentido. Creo que ese es un tema clave para poder trabajar en esta parte, ¿no? Y nada más para ir a la parte que continuamos aquí, vamos a ver otra gráfica donde a fin de cuentas viene como resumido la parte de la innovación ágil, la parte de la personalización de la tecnología, la parte que podamos tener esta información en tiempo real, que pueda ser predictivo el modelo o lo que estamos creando y que pueda ser confiable, ¿no? Es decir, aquí claramente están como los grandes bloques cuando se le hace esta entrevista a 3,000 hombres de negocios que son decision makers a nivel mundial, ¿no? Es decir, aquí no estamos desarrollando un pedacito de software para alguien, sino es qué es lo que es importante para la organización y cómo sobre eso vamos a desarrollar esta parte de información, ¿no? Creo que tiene que ver eso de una manera clave. Y luego les voy a mostrar un pequeño video ahora a un
especialista numérico para predecir el número de incidencias que pudiera haber en el mundo de una compañía de seguros, si pudiera juntar a un director de marketing, si pudiera juntar a un director de logística, cómo cambiaríamos una compañía de seguros para poder trabajar en equipo y en conjunto y que no nada más el actuario nos pueda predecir cómo puede ser el mundo de los seguros, sino que podamos trabajar con toda una organización para que pueda cambiar la cultura de cómo se percibe y se entrega el mundo de los seguros en un mundo actual. Así que vamos a correr un pequeño video y continuamos. Adelante, por favor. No. It's just construction. That's all. No. I'm not driving. Are you okay? Yeah, you? I'm good. Oh, no, not you. Listen, I'm gonna have to call my agent. Mr. I'm gonna get Burton? right back to you. Mr. Burton, this is Insure Corp. We've received sensor data that indicates you were in an accident. Are you injured in any way? I'm not injured, no. Is anyone else injured? I don't believe so. Okay, where's my agent's number? We have pinpointed your location, and we are showing your car is not drivable. So we are dispatching an Uber car to take you to your destination. That would be great. I'm pressing 1. English. E-N-G-L-I, English. May we give your coordinates to our appraiser drone to perform the appraisal? Absolutely. We have received the photos, assessed the damage, authorized the repair, selected a qualified repair facility, and have dispatched a tow truck to take your vehicle to that facility. Perfect. Yes, hi, this is... Yes, I'll hold. We have looked up the other vehicle's insurance, transmitted the appropriate data to create the claim, and filed the California SR1 accident report. Can you confirm the information is correct on your phone, then hit the accept button? I'll check it right now. Okay, all done. Thank you. Your Uber car is arriving now. I see it coming. Accident, not payment. Accident. Your tow truck should be there now. Don't forget to leave your keys in the vehicle. Thank you for using Insure Corp, powered by Pivotal Labs. Ok. Pues aquí como pudimos ver, pues tiene que ver con el cómo creamos una idea y terminamos transmitiendo toda esta parte hacia el siguiente nivel en las organizaciones, ¿no? Cómo nos terminamos sentando con el CEO de la compañía aseguradora y terminamos mostrando un proyecto de manera general y que esto nos vaya a abrir la visión de un producto de una manera totalmente diferente, ¿no? Ya hace poquito vi un compañero dando de alta un seguro con Bancomer, donde te hacen una videollamada, vas grabando tu automóvil para ver que todo está de manera correcta en el automóvil y asegurar que estás asegurando un carro que no tiene ningún daño. Entonces, esta visión que tiene ya 8 o 10 años que se mostró en un evento mundial, porque vieron por ahí el iPhone todavía era de los que tenía la huellita abajo en el círculo, pues termina siendo de lo más actual, ¿no? Y estando hace algunos años en Nueva York, en un aeropuerto, me topé esta revista que hablaba de que hay genios en cualquier lugar y que los estamos desperdiciando, ¿no? Que cómo vamos a detonar las grandes mentes del mañana. Y Joshua Davis hablaba de que esta niña iba a ser la futura Steve Jobs, ¿no? Así que compré la revista porque, bueno, uno se puede imaginar que la niña puede ser de cualquier lugar. Y si vamos a la siguiente, van a ver esta niña con su profesor, donde a final de cuentas fue la niña con los mejores resultados de la prueba PISA en México, tanto en la parte de comprensión de lectura como en la parte de lógica matemática, pero este grupo también terminó siendo el mejor grupo del país en lo que era la prueba planea o enlace. No recuerdo cómo se llamaba en esa época, pero a fin de cuentas era la aplicación de la prueba PISA en México, ¿no? Entonces ahí yo me entero de que este profesor dice que se inspiró
se inspiró en TED, viendo una conferencia, y tal vez como muchos de ustedes, él se inspiró, o como cualquiera de nosotros, viendo una pequeña conferencia que le iba a cambiar la vida. Y tal vez como muchos estudiantes de la universidad, luego que voy a la universidad les pregunto si saben quién es TED, y me dicen que sí, y vamos a la siguiente, y se están imaginando que estamos hablando de este TED, pero no vamos a hablar del osito de Hollywood, vamos a hablar de TED.com, que es una plataforma que viene toda la parte de miles de conferencias, y por ahí invito a los profesores o demás que no necesitamos ser expertos en todas las áreas temáticas, que este experto habla de cómo construir una escuela en la nube a partir de una idea, y este profesor terminó siendo el mejor maestro del país, y su grupo el mejor maestro de México, y esta niña la mejor alumna del país, con las ideas que había escuchado este profesor de cómo dar una clase de una manera diferente. Así que podemos entrar a TED, ver el tema del que vamos a hablar, descargar este pequeño video, hacer streaming durante la clase, porque los videos están entre 8 y 25 minutos máximo, y poder inspirarnos en una conferencia para poder hablar de ese tema, ¿no? Así que con base en este TED Talk, que no lo vamos a correr ahora por un tema de tiempo, pero por ahí que le tomen foto y que lo corran ustedes con tiempo después de la conferencia, durante la semana, pues él habla de cómo construir una escuela en la nube, y solo voy a dar 2 ejemplos importantes, ¿no? Él habla de cómo terminó publicando un aviso en los periódicos de Londres, contratando abuelitas que les enseñan inglés a los niños, de modo que los niños en este pueblo en la India terminaban pronunciando inglés de manera perfecta. ¿Por qué? Porque había una abuelita que desde su casa les dedicaba 1 hora por Skype, y los niños pronunciaban correctamente porque aprendían de alguien nativo. Y el segundo ejemplo que doy es que él les dice a los niños que viene volando un meteorito hacia la Tierra con tal inclinación y tal velocidad, que tienen un tiempo para resolver el tema, que hay una computadora con miles de contenidos, que traten de resolverlo. Él vuelve a la clase y ve que los niños están resolviendo el problema, y cada equipo tiene que exponer la solución al problema, y les dice, ok, eso que acaban de descubrir se llama la tangente de un ángulo, ¿no? En lugar de explicar qué es cateto opuesto sobre cateto adyacente entre la hipotenusa, pues terminan acordándose pues que la tangente de un ángulo significa eso que acaban de probar de si el cometa se estrellaba contra la Tierra o no, y seguramente eso no se les va a olvidar nunca, ¿no? Entonces creo que es un tema de una manera de dar las cosas de una forma diferente que no se te olvide, ¿no? Y el tema de ser autoaprendizaje, y el tema de trabajar entre pares y publicar este tipo de información. Y pasando a la siguiente, cuando yo estaba chico, pues a final de cuentas no existía Internet, no existía esta posibilidad de entrar a Google. Ahora todo el mundo está espantado si ChatGPT o Gemini van a reemplazar a los seres humanos. Pues a fin de cuentas llegó Internet, y llegaron Google y los exploradores en el año 2000, y es como le sacamos provecho a esa tecnología para facilitar la vida de los seres humanos. En esa época yo solo tenía acceso a lo que sucedía en el planeta detrás de ver este programa que se llama La Gran Canica Azul, y que nos permitía saber cómo vivían los otros, del otro lado del mundo, los niños, qué idioma hablaban, cómo se expresaban, qué tipo de comportamiento tenían, y esa era como mi ventana al mundo, que era un programa de televisión que pasaba en las tardes en el Canal 5, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues con base en esa visión, yo tenía como la idea de qué es lo que podría suceder detrás del planeta. Y aquí la importancia de lo que nos puede marcar un profesor. Yo tenía una maestra, y pasando al siguiente, en 6º de primaria, que siempre me hablaba y me decía, pues, cómo iba a poder yo cambiar el mundo. Me dedicaba tiempo para prepararme en estos concursos de matemáticas, de geografía, de historia, y me ponía en ese sillón donde estoy sentado en la foto a practicar para ir a concursos alrededor de México, porque ya tenía como esta visión de lo que quería lograr como profesora, y me puso el chip en la cabeza de que yo podía cambiar el mundo o el planeta desde cierto lugar. Entonces todos hemos tenido una inspiración a partir de algo que nos permita encontrar ese momento que nos va a cambiar la vida, y creo que todos
ahorita en la Autónoma de Nuevo León o en algún lugar, nos hemos topado con un profesor que nos va a inspirar o nos va a sembrar esa semillita de duda de lo que queremos lograr, ¿no? Y pasando al siguiente, cuando llego a la universidad, pues me sentí un poco confundido, ¿no? No sabía bien por dónde iban a ir las cosas, hasta que llegó un profesor que tenía un posgrado, que venía de estudiar en ese sentido y que me permitió cambiar el chip. Yo recibo esta retroalimentación de él, obtengo una beca de CONACYT para irme a estudiar una maestría que me cambió la vida, lo que era pues estar en un entorno más competitivo, donde yo ya no era el nerd de la clase, sino tal vez el más burro de la clase, y que eso es buenísimo porque al final de cuentas te terminas poniendo retos que creías inalcanzables y entrar en un entorno donde ya no se te facilitan las cosas, sino que eres uno más, y entonces empiezas a subir la vara a un complejo mucho más alto. Y en este posgrado empecé a conocer personas de todo el mundo, de otras clases sociales, y descubrí pues lo que era la vida y cómo se le facilitaba a cierta gente conectarse con el planeta y ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y ahí el papá de un amigo, pasamos a la siguiente, me beca para decirme que si logro convencer a su hijo de irse a estudiar inglés, pues automáticamente me beca a mí también. Yo, como hijo de descendiente libanés y buen vendedor, le llamo en la noche al señor y le digo pues que ya convencí a su hijo de que nos vayamos a estudiar, y a final de cuentas nos vamos a estudiar otro idioma. Yo con todo pagado, con una capacidad económica que era imposible tener, pero que el estar en este entorno me permitió cambiarme la vida. Y a final de cuentas, los idiomas me permitieron como abrir esta cabeza al mundo global de una manera diferente, ¿no? Creo que ese es un tema importante que tenemos que trabajar. De ahí obtuve mi primer empleo también de otro compañero de la misma universidad, que nos permitió poder entrar y validar qué es lo que estábamos haciendo. Y me invitó a trabajar en una compañía en Estados Unidos que se llama Cabletron Systems. Ahí empezó a globalizar mi carrera. Vamos al siguiente. Y aquí empecé a trabajar en Intel. Me llaman de Intel, que era una de las top 5 compañías del mundo en su momento. Así como ahora todo el mundo habla de Nvidia o de Google o de Amazon, en estos momentos Intel era una de los top 5 en el planeta. Y tuve la oportunidad de viajar en Sudamérica con varios presidentes del mundo, acompañado del chairman de la compañía, y aprender qué es lo que discutía el presidente de un país con el presidente o el chairman de una compañía como Intel, ¿no? ¿Qué es lo que puedes aprender en 45 minutos de vuelo para llegar a un destino y hacer un lanzamiento para impactar a millones de personas? Entonces creo que es un tema importante. Es decir, si ustedes están, y me tocó estar con el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León en una reunión donde estaban hablando de cuánta tecnología necesitaba la Autónoma de Nuevo León, y yo cambié un poco la conversación y le empecé a preguntar al rector en qué ranking estaba la uni en el mundo, con quién tenía acuerdos de vinculación en el planeta, cuántos investigadores tenía, cuántos papers había publicado, cuántas patentes tenía la universidad. Y me acuerdo que el rector empezó a aplastar un montón de botones y de repente la sala de juntas ya estaba llena del director de vinculación, del vicerrector académico y un montón de gente, porque habíamos cambiado la conversación de lo que queríamos hacer con la uni, y me terminé llevando al vicerrector académico o rector de la universidad a un viaje a Boston para firmar una alianza con la Escuela de Salud Pública de Harvard. Entonces creo que es un tema importante, es cómo aprendes de la gente y lo que le importa a tu cliente, no qué es lo que le importa a un rector de la uni, pues lo que acabo de comentar. No le interesa saber cuál es el ancho de banda de la uni, cuántos alumnos están conectados en línea, si tenemos la tecnología de hiperconvergencia o cuántos petas de información vamos a transmitir. No, le interesa lo que acabo de preguntar, ¿no? Entonces hay que cambiar la conversación por una conversación estratégica, ¿no? Así que vamos al siguiente. Y yo, estando en Dell, justamente en esta compañía de la que hablaba,
pues el objetivo y propósito de él era crear tecnologías que facilitaran el progreso humano. Yo tenía como misión de vida o propósito de vida cómo facilitar el progreso de los seres humanos y cambiar la vida de millones de personas a través de proyectos de mejor educación, mejor salud y algunas otras cosas que me permitieran realmente impactar en ese sentido lo que podemos hacer, ¿no? Y si vamos al siguiente, como parte de mi trabajo, me tocó viajar y llevar la relación con muchas universidades top del planeta. Y cuando tú vas al MIT o vas a Harvard o vas a Oxford o a Cambridge o Stanford, MIT, por ejemplo, te dice que si ellos fueran una economía del planeta, con todos los inventos y patentes que ha generado el MIT, serían la 10ª economía del mundo, ¿no? Entonces, México ahorita como economía del planeta estamos en la 12, estamos como en la 15 o 16 en su momento, pero a final de cuentas, ¿cómo es posible que una universidad de menos de 20,000 estudiantes fuera la 10ª economía del planeta, ¿no? ¿Qué no estábamos haciendo bien nosotros como país si una universidad con todos los inventos y patentes que había generado podía estar como la 10ª economía del mundo? Así que creo que ese es un tema y un reto a ponernos. ¿Cuántos premios Nobel hemos entregado en la uni? ¿Cómo estamos rankeados a nivel mundial? ¿Cómo nos comparamos contra los mejores del planeta para subir nuestro nivel académico? ¿Cómo generamos esta vinculación de la universidad para competir en esas grandes ligas? Y a final de cuentas, pues hoy la inteligencia artificial y demás nos va a acercar un montón de algunos elementos en ese sentido, pero a final de cuentas, pues creo que hay que cambiar un poco la visión de lo que podemos hacer. Y si vamos al siguiente, pues básicamente era llevar a cabo lo que había dicho Sugata Mitra, que era que si damos ancho de banda o banda ancha a los niños para temas académicos y escolares, si trabajamos con un tema de colaboración, ¿no? Es decir, el maestro se convierte en un facilitador dentro del salón de clase, no necesariamente se convierte en el que te va a hacer el examen. Hay un momento de la conferencia de él que dice que cuando el cerebro se siente amenazado porque estás por hacer un examen, literalmente te llega algo al hipotálamo que algo que hace que se te borre como lo que tienes en la cabeza, ¿no? Y que es cuando decimos se me borró el disco duro, se me borró el flash. En su momento, cuando yo era joven, decíamos se me borró el cassette, porque automáticamente estás en medio del examen y se te olvida absolutamente todo, porque es que te sientes amenazado por algo en lugar de sentir que te están evaluando por un tema mucho más simple. Entonces hay que trabajar en un tema de colaboración y en un tema de admiración y facilitar el empoderar al alumno para hacer las cosas diferente, ¿no? Así que, ¿cómo generamos estos sistemas de autoaprendizaje? Que en inglés significa Self-Organized Learning Environment, por eso la S de Self o de Organize, L de Learning y E de Environment, como sistemas de autoaprendizaje, ¿no? O sea, ¿cómo terminamos teniendo desde la uni acceso a todo el contenido material del mundo que nos permita trabajar en ese sentido para mejorar el nivel académico sin mayores complicaciones? Y ahí lanzamos algo que yo le llamé en su momento Educación 360 grados, que es mi propuesta para tener estos sistemas que propone Sugata Mitra, pero empujar también el tema de mentores globales, es decir, cómo yo puedo tener acceso a expertos alrededor del mundo que me ayuden con un problema. Hay una página que por ahí se las dejo de tarea que se llama Mentor Cloud o la nube de los mentores, que nos permite conectarnos con expertos de grandes lugares del mundo, de modo que podamos tener acceso a ese conocimiento. El tema de idiomas, que creo que termina siendo clave. Y yo sé que ahora va a haber en este boom de la inteligencia artificial mucho donde terminas diciéndote en el idioma que tú quieres lo que necesitas, te lo termina poniendo en otro idioma. No estoy en contra de eso, creo que a final de cuentas pues te va a facilitar que no puedas tener problemas de comunicación con alguien más, pero el desarrollar otro idioma como que te abre cierta parte del cerebro que te permite hacer las cosas de una manera diferente. Entonces no estoy en contra de que utilicen este tipo de traductores simultáneos, pero dense la oportunidad de aprender otro idioma. Creo que es un tema importante que les va a abrir y facilitar la comunicación con otros lugares del planeta. Y lanzar toda la parte STEM, que es esta parte de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No habría un solo premio Nobel en el mundo si no hubiera detrás un profesor o una maestra de ese niño o niña que termina convirtiéndose en un premio Nobel en el futuro. Así que creo que ese es un tema importante a desarrollar.
Y si vamos a la siguiente, verán que ya hemos implementado más de 15,000 escuelas y 8 millones de estudiantes impactados trayendo estas ideas que Sugatami trae. Entonces, yo lo vi cómo cambió la vida de un profesor, pero creando políticas públicas con presidentes y gobernadores de Latinoamérica, pues me ha tocado poder ejecutar esto en miles de escuelas y millones de estudiantes que nos permiten cambiar la vida en ese sentido de una manera importante, ¿no? Y aquí, con base en esto, si vamos a la siguiente, verán que un poco lo que hemos hecho es cómo termino trayendo esta parte del futuro global. Quien conozca edX, por ejemplo, edX fue creado por Harvard y MIT. Decían, ¿qué pasa si tenemos el contenido, terminamos generando contenido de las mejores universidades del mundo? Crean un fondo de $100 millones Harvard, MIT, la Universidad de Texas y la Universidad de California. Y ¿qué pasa si terminan poniendo todo el contenido que dan las clases, lo ponen en línea y lo pueden llevar a 1,000 millones de personas que tal vez no puedan tener educación de calidad? Y luego toda la parte que tiene que ver con empujar la parte de contenido de STEM en ese sentido, ¿no? Así que creo que es un tema importante y vamos a correr un pequeño video de lo que es edX, así que adelante con el video. Hola, somos edX, una comunidad de aprendizaje en línea sin fines de lucro, fundada por 2 universidades de renombre mundial, Harvard y MIT. Si quieres aprender algo nuevo, comenzar una carrera o avanzar en tu profesión actual, edX tiene algo para ti. En edX hemos tomado los mejores cursos de universidades de prestigio, organizaciones e instituciones de todo el mundo y los hemos colocado en nuestra plataforma para que los puedas cursar de forma gratuita. edX también ofrece programas que te pueden ayudar a obtener una certificación profesional o encaminarte hacia una maestría. Ofrecemos una sólida línea de cursos y programas para prepararte para los trabajos más demandados en la actualidad. Ya sea que quieras completar un curso individual o un programa completo de MicroMasters o de certificación profesional, edX puede ayudarte a alcanzar tus metas. Hola, mi nombre es Anant Agarwal y soy el CEO de edX. Te queremos invitar a unirte a nuestra comunidad creciente de 12 millones de estudiantes de todos los lugares del planeta. Si tienes curiosidad y estás motivado y emocionado por comenzar tu trayectoria educativa, edX te colocará en el camino correcto. Regístrate hoy en www.edx.org. En edX hablamos tu idioma. Ok, aquí un poco lo que hemos hecho, si vamos a la siguiente, es generar más de 500,000 de estudiantes con un modelo dual y talento global. Creo que es un tema importante. Estamos trabajando con algunas universidades donde de tus 8 semestres, 7 semestres los llevas de manera normal. El 8º semestre es un semestre global, de modo que tu materia de economía, en lugar de llevar un libro de Pearson o McGraw-Hill o del editorial que sea, pues terminas tomando el curso que grabó alguien que es Premio Nobel de Economía y vas a tener acceso al mismo contenido que tiene un alumno en una universidad top del planeta. Y así las 6 u 8 materias que lleves en el semestre, pues las vas a utilizar con esta plataforma de contenidos que están en el idioma original y nos va a permitir tener como un semestre de modelo global, ¿no? Creo que ese es un tema importante porque tal vez no nos podamos ir al extranjero, pero podemos traer el extranjero a la universidad y acceder a estos contenidos de manera importante. Y aparte, al final del semestre, haces tu examen en esta plataforma y si pasas las materias, te va a llevar también un título de esa certificación de Harvard, de MIT, de Oxford, de Cambridge a tu correo personal, de modo que tienes una certificación global dada por esta universidad, aparte de que puedas pasar tu materia dentro de la uni de manera local, guiada por un facilitador que es el profesor de cátedra, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de poder realizar este tipo de cosas? Y si vamos al siguiente, creo que es un tema importante el tema de la inteligencia artificial y mucho de lo que hoy por hoy tenemos los retos. Voy a correr un pequeño video hecho por un colega de cómo utilizar la inteligencia artificial tanto para preparar clase como para facilitar el tema de crear contenido utilizando este tipo de recursos. Si tienen tiempo, entren a ver el lanzamiento tanto de OpenAI que se hizo la semana pasada como el de
I.O. de Google y que vean cómo se está aplicando la inteligencia artificial en todos los niveles. Les voy a dejar por aquí con el equipo los enlaces de las conferencias para que puedan entrar a verlos, pero este pequeño ejemplo que nos va a dar Yuri creo que va a darnos un poco la visión de cómo utilizar la inteligencia artificial en el aula, así que corremos el video adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por este tiempo. El día de hoy hablaremos un poco de Cypher Copilot. Cypher Copilot es una herramienta para la cogeneración de contenidos y cursos a través de inteligencia artificial dentro de la plataforma de Cypher Learning. Lo que vamos a hacer es poder crear cursos. Por ejemplo, vamos a ponerle finanzas para no financieros. Estamos hablando de una temática de empresa. Entonces le solicitamos a Copilot que además tome esto en consideración. Le ponemos algunas fechas específicas y le pedimos a Copilot que nos empiece a generar el curso. Una vez que tenemos esto, Copilot nos va a pedir un poco más de información e instrucciones adicionales. Entonces, en este caso le voy a poner con temática de Games of Thrones. Esto lo que nos va a permitir es que nos dé una personalidad única dentro de nuestro curso. Podemos crearlo en más de 50 diferentes idiomas, que utilice imágenes generadas por inteligencia artificial para que no tengamos problemas de propiedad intelectual. Aquí podríamos solicitarle que use contenidos o materiales que tengamos en la biblioteca o contenidos nuevos, que nos cree 10 lecciones o el número de lecciones que ustedes quieran, glosario, guías de estudio, que además asigne y nos genere exámenes. Ustedes saben cuánto tiempo nos tardamos en poder generar una evaluación, un examen, nos genere bancos de preguntas a los que les incluya rúbricas y que además nos gamifique. En este momento lanzamos Copilot y el resultado va a ser una herramienta que nos creó y nos va a construir un curso muy, muy específico donde lo primero que va a hacer es generar el plan de estudios, la base de competencias que queremos alcanzar dentro de este grupo. Nos hace una propuesta y esto nos permite a partir de eso que Copilot empiece a generar y a crear cada uno de los siguientes elementos, que es tanto el mapa y la gestión de cada uno de los módulos del curso, como su introducción y su pequeña descripción, y muchísimo más. Como le pedí temática de Games of Thrones, todas las imágenes son imágenes asociadas al tema que han sido modificadas con inteligencia artificial. Ya dentro del curso nos va a crear los diferentes módulos, los diferentes espacios de contenido, donde cada uno va a estar asociado por competencias, como verán aquí. Cada uno de los temas además va a estar mapeado, no solo nos va a generar y nos va a asociar la parte dura de la materia con imágenes y videos, sino que además cada uno de estos elementos va a estar etiquetado para que después podamos regresar y tener el análisis de cada uno de los cursos o tomar algunos componentes que ya hayamos tenido para utilizarlos en otros cursos. Delante de las evaluaciones, bueno, nos genera evaluaciones que ya están disponibles y cada pregunta mapeada con competencias, al mismo tiempo que cada uno de los proyectos individuales, además de hacernos la propuesta, nos generará una rúbrica. Todos y cada uno de estos elementos son editables, que ponemos en manos ya de cada uno de los expertos para que puedan ser utilizados de manera muy, muy eficiente. La inteligencia artificial aquí nos apoya en muchos sentidos, inclusive para poder crear un juego. Aquí gamifica el curso que le solicitamos, nos genera los diferentes niveles y bueno, queda un curso completo de finanzas para no financieros. La inteligencia artificial nos va a apoyar para que podamos ir dándole seguimiento a todos y cada uno de los cursos, que entendamos cuánto nos cuesta, que veamos cada uno de los temas y saber el nivel de avance en el desarrollo de los mismos y que además entendamos que cada uno de estos cursos puede estar costando menos de $10 en su desarrollo y generación. Es una herramienta disruptiva que hoy nos ayuda a completar el 80% de un curso y ahí es donde entran nuestros expertos. No sustituye a los expertos, a los docentes, a los instructores. Es una herramienta que los potencializa, que los empodera para hacer y co-crear en conjunto con la inteligencia artificial los mejores cursos posibles. Imagínense, un docente escoge y pide un curso, una propuesta, 2 o 3, y desde ahí toma los elementos más relevantes y genera un curso extraordinario. Bienvenidos a la experiencia de Cypher Copilot. Pues muchas gracias. Aquí, como pueden ver, Yuri nos expuso esto que está utilizando el motor de Copilot detrás, que es el motor de OpenAI.
modelos claramente Google con la parte Gemini tiene su propia propuesta, pero a final de cuentas es quién va a ganar esta batalla, no lo sabemos, pero cómo le sacamos provecho a este tipo de herramientas. Nos íbamos al siguiente, creo, ya para cerrar un par de cositas. Aquí está mi papá graduándose de la universidad a los 28, 29 años. Se casó joven, ya tenía 4 de nosotros, somos 5 por ahí. Pero a final de cuentas es que la educación creo que es la única herramienta real de movilidad social, ¿no? O sea, mi padre siempre creyó en la educación. Empezó, aquí se graduó de técnico laboratorista químico en el Tecnológico de Durango. Trabajó muchos años en la educación, muchos años en Estados Unidos. Y realmente cuando volvió a México de 55 años termina la ingeniería bioquímica agrónomo y luego 4 años después termina la maestría porque dice que no voy a ser el único que tenga en mi casa, ¿no? Entonces se puso el reto de poder cumplir sus propios sueños. En ese sentido, cuando yo recibo la beca para irme a estudiar la maestría, si vamos al siguiente, yo les escribo a mis papás un pagaré, por ahí lo van a ver adelante, por favor, Hugo. Lo vamos a visualizar en qué es lo que queremos lograr en ese sentido, cuáles son los sueños que nosotros tenemos de manera importante para poder hacer y cómo vamos a generar equidad e igualdad desde un punto de vista educativo a partir de lo que estamos haciendo, ¿no? Así que creo que es un tema importante para que lo podamos visualizar. Yo aquí había recibido la beca para irme al posgrado y estaba firmando un pagaré para mis padres donde iba a cumplir como los sueños de que tuvieran su casa propia, que lo pudieran hacer. Dice mi madre que ya no es válido el pagaré porque no tiene, al final de cuentas, validez oficial, ya está caducado. Pero creo que un tema importante es cuál es tu visión de lo que quieres lograr. Cuando cumplí 40 años me regaló esto y me regaló una carta que les había dado en la secundaria, donde decía que es lo que me imaginaba que íbamos a lograr como familia cuando fuera yo grande, ¿no? Creo que es un tema importante tener un propósito y tener un sueño y quererlo cumplir. Esto no lo va a cambiar la inteligencia artificial, creo que esa parte humana y de metas y objetivos es algo que solo nosotros podemos cumplir. Así que si vamos a la que sigue, que tengamos el tema de poder visualizar cómo generamos equidad e igualdad de oportunidades para todos los estudiantes en el mundo. Aquí van a visualizar que hay un chico de Oaxaca que terminó recibiéndose de su doctorado en el MIT y que acompaña a su madre a este chico a cumplir sus sueños. Entonces, a final de cuentas, es cómo queremos lograr y dar este tipo de oportunidades para este chiquitín que está del lado izquierdo, yendo kilómetros y kilómetros a la escuela, y que ese mismo chico tal vez pueda ser el que de grande está cumpliendo sus sueños de lograr las cosas de una manera importante, poniéndose metas a muy largo plazo que creo que son importantes tener. Así que con eso dejamos en el último slide mi correo electrónico y les agradezco mucho la oportunidad a la UNI, a Lucero, a todo el equipo de la Autónoma de Nuevo León por la invitación al día de hoy y abrimos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y me quedo conectado y adelante. Muchas gracias. Agradecemos al MC Alessio Hagen por esta conferencia magistral y ahora, si nos permiten, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Maestro, voy a dar lectura a la primera pregunta que nos realizaron los asistentes de esta conferencia. En tiempos de la inteligencia artificial, ¿qué consejo puede darnos a alumnos y maestros para usarla para estudiar o para hacer tareas? Mira, yo creo que algo importante y mi consejo es, no es un tema de cómo lo usemos. Muchos profesores se apanicaban cuando el alumno entraba a Google, sacaba información, hacía un copy-paste de la información. Creo que lo que está mal es no dar referencias de cuál es la fuente de la que viene esta información. Creo que algo importante es cómo buscamos y generamos información de 2 o 3 fuentes diferentes y al final el profesor diga, no tengo problema,
ve y saca información de 3 fuentes diferentes, dame la referencia y luego dime tú qué opinas de lo que leíste ahí. ¿Cuál es tu propio criterio de lo que leíste ahí? ¿Qué es lo que aprendiste y comparas de lo que nos dicen 3 autores de fuentes diferentes que nos permita hacer este tipo de cosas? Creo que el reto que tenemos, si lo vemos desde un lado positivo, y yo fuera un médico, porque ahorita estoy haciendo un proyecto bien importante para un país en Latinoamérica donde vamos a duplicar la capacidad de salud, tú vas a utilizar la inteligencia artificial para que con base en los signos vitales con que llegues a la consulta, con base en los resultados de los análisis clínicos que te hagas, puedo tener 5 o 10 prediagnósticos de tu enfermedad. ¿Por qué? Porque normalmente se comporta así la enfermedad y entonces le voy a facilitar al médico que les entre esos prediagnósticos o que tenga un criterio propio, pero le voy a facilitar que automáticamente podamos identificar qué tipo de problema puede tener y eso me facilite días y días de análisis de diagnóstico para poder tener todo al alcance de las manos, ¿no? Entonces, no es que esté mal, es como le terminamos sacando provecho. A final de cuentas, un médico es el que debe tener el criterio normal, un estudiante es el que tiene que facilitar cómo generar eso en inteligencia artificial. Creo que un tema importante que tienen ahora todas las compañías, porque en Europa estaba prohibido usar la inteligencia artificial, Italia lo prohibía hasta hace algunos meses, se generó la ley de inteligencia artificial diciendo todo lo que termine saliendo por fuentes de inteligencia artificial va a tener que tener una marca de agua, ¿no? Un waterproof que me diga cuál es la fuente de lo que lo saqué para saber que eso no viene de la idea de la cabeza de Alessio, sino que lo copió de tal fuente y que nos termine dando su criterio. Creo que ese es un tema importante que debió suceder durante todo el tiempo de que entrábamos a Google y hacíamos copy-paste. A final de cuentas, es cómo eso me permite generar un criterio de mayor velocidad de conocimiento, pero que al final el profesor empuje al alumno a pedir cuál es su criterio de lo que leyó, de lo que copió de ahí. Muchísimas gracias. Damos lectura a la segunda pregunta. ¿Qué metodologías recomienda para dejar la inspiración de seguir creciendo, estudiando y profesionalizarnos? Bueno, más bien, le voy a dar lectura nuevamente porque tuve un pequeño error. ¿Qué metodologías recomienda para dejar la inspiración de seguir creciendo, estudiando y profesionalizarnos? Yo creo que a final de cuentas es un tema muy personal. Hay gente que terminamos encontrando la inspiración desde nuestra historia de vida, desde nuestro propósito de vida y lo que queremos lograr, ¿no? Y cómo nosotros quisiéramos cambiar el mundo, ya sea por lo que vivimos de manera personal o porque encontramos la motivación en un mundo externo que quisiéramos ayudar a mejorar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues, primero que nada, ¿qué es ese centro de vida que detona el hecho de que tú quieras hacer las cosas? Yo sé muy claro de dónde vengo, no me avergüenzo de mi pasado, me siento muy orgulloso de mis raíces, pero a final de cuentas venía de este sistema de educación pública, luego tengo una maestría para hacer un posgrado becado porque era imposible tenerlo si no era así, y ya terminé aprendiendo, lo dije durante la charla, como lo mejor de los dos mundos y sobre todo el tema de que nadie nos otorga nada gratis, que no le debemos nada a nadie, que podemos estar en cualquier entorno global y aportar en ese sentido. Ahora mismo estoy en un foro global de gobiernos digitales en España que empieza mañana. Entonces, ¿cómo haces que siempre estés metido en ese círculo virtuoso donde no terminas de aprender, donde estás conectado con gente más inteligente, donde estás conectado con gente con muchas habilidades y competencias? Les tocó estar en un foro mundial de educación en el MIT y ver chicos que sus papás estaban en prisión, que los creó la abuelita, pero que estaban ahí haciendo un postdoctorado con 20 patentes y yo pensando, no soy nadie, no tengo ninguna sola patente, ¿no? Soy un loser, ¿no? Entonces, a final de cuentas es que estés metido en un entorno, en un ambiente donde puedas reinventarte todo el tiempo porque nunca puedes dejar de aprender. Creo que ese es un tema importante. No creo que haya metodología, creo que hay motivación externa o interna que te permitan lograr hacer lo que quieres hacer. Yo veo la Autónoma de Nuevo León que es muy distante del mundo en que yo me crié, el mundo en que yo estudié, tiene una universidad con muchísimos recursos de todos los niveles. Está en una ciudad como de alto movimiento, Nuevo León y Monterrey y todo el entorno que hay ahí. Creo que al final de cuentas hay un chip importante en un ecosistema competitivo, saquen provecho de eso.
a que si vivieran en un pueblito recóndito en la sierra de algún estado y a final de cuentas no tuvieran la posibilidad que para ustedes es muy natural vivir lo que viven y no darse cuenta que hay gente que tal vez no tiene ni la capacidad de darse cuenta de grandes cosas que pudieran suceder en su vida. Entonces, es un tema muy personal, pero también es analizar el entorno que nos rodea. Y por último, nuestra tercera y última pregunta es ¿cómo entender que la digitalización no es deshumanización de los trabajos y no reemplazará al hombre en los trabajos? Mira, yo creo que primero que nada hay que entender que toda esta parte de inteligencia artificial y robótica y demás seguramente va a reemplazar a algunos en el trabajo y hay que ponernos con los pies en la tierra en esa realidad, ¿no? O sea, nosotros vemos una línea de producción automotriz de hace años con cientos de empleados en una planta automotriz y vemos una línea automotriz actual en un tema de electromovilidad donde hay un montón de robots haciendo un montón de cosas y hay tal vez el 10% de las personas en esa planta industrial. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esa planta industrial? ¿Dónde están esos trabajos detrás de esa planta industrial? Yo tengo un amigo muy cercano que vive en Portugal, que es súper exitoso, que él se vino de vivir de Portugal, hizo su doctorado en Holanda, se vino a Estados Unidos, al final de cuentas se vuelve a Portugal y lo termina contratando una compañía de autos, no voy a dar el nombre porque está bajo NDA, pero le terminan diciendo, vamos a poner una persona de nuestro mundo automotriz en tu lugar de origen, en una ciudad en Portugal. Tú vas a poner 200 o 300 desarrolladores de software y ustedes se van a encargar de desarrollar el software de nuestro auto eléctrico, ¿no? O sea, todo el software que va a gestionar el auto, que lo va a hacer inteligente y demás, y va a venir una persona de otro país. ¿Por qué? Porque tenemos una filosofía perfeccionista, porque eso hace que no seamos innovadores o creativos, pero si tu gente logra inventar todo lo que queremos hacer y poder lanzar nuestro auto eléctrico en 2 años, entonces te vamos a pagar 10 veces más de lo que te propusimos hacer. Y a final de cuentas, termina trayendo diseñadores de software de Brasil y de Portugal y terminan sacando el auto eléctrico antes de 2 años de lo que les habían pedido en el contrato, ¿no? Entonces, tal vez en la planta industrial hay poquita gente, pero detrás hay 200 o 300 ingenieros de desarrollo de software que nos tienen que ayudar a desarrollar ese auto del futuro. Entonces, lo que tenemos que visualizar es qué trabajos van a desaparecer, cuáles no van a desaparecer o se van a inventar a partir de que esto se da. Es como este tema de la energía, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Yo creo que es igual. No todos los trabajos se crean y se destruyen, se van a transformar. Entonces hay que estar en ese proceso de transformación visualizando. Tal vez antes había 50 contadores en una organización, hoy se necesitan 2 contadores aplastando un clic en un software que nos va a hacer el trabajo de 48 contadores que ya no se necesitan. El problema no está en eso, sino el problema está cómo ese contador se convierte en un asesor financiero de la organización, o cómo esos trabajos no se van a requerir tanto en el futuro como se requerían. Entonces, creo que ese es un tema importante. Cuando yo era chiquito, había secretarias bilingües, había gente que estudiaba taquigrafía para tomar notas en una junta. Hoy tú puedes entrar a una junta, grabar la junta y un software de inteligencia artificial te da los tracks de lo que se dijo en esa junta, qué dijo cada quien, cuáles son los acuerdos. Eso es algo real y de hoy. Entonces, esos trabajos de esas taquimecanógrafas que estudiaban dignamente su profesión, pues no existen más porque no se necesitan. Entonces, el tema es, no te vas a ir a estudiar taquimecanografía porque no se va a requerir. ¿Qué se requiere y cómo nos ayudamos desde este momento a seleccionar la carrera del futuro? ¿Y qué es lo que necesitamos estar haciendo ahorita en las carreras de tecnología de información en la uni para poder ser relevantes en las carreras y profesiones del futuro? Creo que ese es el gran tema. Están en el mundo adecuado. Creo que el mundo de la tecnología es algo que se va a seguir requiriendo, pero no en los softwares que estamos desarrollando, no con los contenidos que estamos teniendo, no con los programas de estudio que estamos teniendo. Entonces, ¿cómo aseguramos que cerramos esa brecha con un semestre global que nos permita prepararnos para esas carreras y empleos del futuro? Creo que ahí está la clave.
Muchísimas gracias por sus respuestas. Si no hay más preguntas, damos por terminada la sección de preguntas y respuestas y en este momento le agradecemos muchísimo al MC Alessio Hagen por esta conferencia magistral y ahora, si nos permiten, pasamos al momento de entregarle el reconocimiento. Vamos a hacer entrega del reconocimiento al maestro por esta conferencia y le daré lectura. La Universidad Autónoma de Nuevo León otorga al MC Alessio Hagen el reconocimiento por su participación en la conferencia magistral Futuro de la Transformación Digital. Esto en el marco del UANL IT Summit 2024 Alere Flammam Veritatis en la Universidad Autónoma de Nuevo León al día 20 de mayo del 2024. Muchísimas gracias nuevamente a nuestro invitado a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León por su destacada participación en esta cuarta edición del UANL IT Summit 2024. Y así concluimos esta conferencia. Por supuesto que los invitamos a que permanezcan pendientes, ya que en breve daremos inicio a la conferencia especializada Mapa de Ruta para la Manufactura Cibersegura. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buen día. Mucho éxito.